Bueno, José está por ahí, participación, preguntas. No sé si Daniel, si te llegan a ti preguntas en paralelo, intervenciones. Não temos chegado ainda perguntas para já, tirando aquela que o próprio José perguntou aqui no chat, que entretanto o Alfonso já respondeu. Es una pregunta que os lo hago porque lo han hecho a través de José. La idea de que, bueno, que cómo es esto de la educación artística, ¿no? Es decir, que, bueno, he dado unas pautas muy introductorias, pero la idea es cómo se puede entender esto, porque es el gran debate, ¿no? Es decir, cómo se puede incluir esta enseñanza artística dentro de lo que es la enseñanza convencional, ¿no? Y sobre todo con los problemas que hay referidos, y creo que a lo largo de todas las intervenciones se han planteado, con el peso cultural, con el peso que puede tener ahora mismo la industria, la sociedad, la cultura predominante, etcétera, etcétera. Una pregunta que abro a todos vosotros y a ver si podemos debatirla. Para sentir y llamar el cine, ¿eh? Sentir y llamar el cine. Bueno, si quieres, yo quería agradecer las piezas que nos han ofrecido los dos proyectos, porque en el cine lo difícil es emocionar normalmente, y yo me he emocionado incluso en estas circunstancias tan poco agradables que son que el vídeo se tiene que reproducir. No sé, sin embargo, ver a esos chicos, esas chicas trabajando tanto en unos vídeos como en otros, me han emocionado en sí. Entonces ya de por sí el cine tomado como un arte, desde esa emoción ya tiene valía. Y creo que esto de la educación artística, ¿no? Tiene mucho que ver con una frase que yo repito mucho de Bertov, pero que me gusta, que es que tenemos que preocuparnos más, no por hacer películas perfectas, sino por hacer películas necesarias, ¿no? Y de eso creo que va el arte del cine en la escuela, ¿no? Cuando hemos visto los planos Lumière que nos han mostrado, que evidentemente habrá muchos más, vemos que cada niño o niña introduce su sensibilidad, ¿no? Porque unos mostraban un pedo en cine mudo, que es una cosa gloriosa, ¿no? Que lo hemos visto el primero, un pedo en cine mudo, eso es muy complejo, ¿no? Eso es de una complejidad técnica grandísima. Pero eso es algo dramático. Luego había un plano muy estético, ¿no? Que es el de la peonza. Y entonces vemos cómo cada uno, seguro que habrá planos documentales que serán más al estilo Lumière, ¿no? Y vemos que cada uno introduce su sensibilidad, y eso me parece muy interesante. Y luego, un plano muy estético. Me estoy oyendo ahí en un eco maravilloso. Ya está, solucionado. Ya, vale. Y luego me interesa también la parte colectiva. O sea, normalmente en la escuela la escuela tradicional se va a hacer trabajo individual. Sin embargo, la educación artística a través del cine siempre tiene que ser colectiva, porque el cine no se puede hacer individualmente. Entonces eso es otro elemento del cine que introduce, que no introducen incluso otras artes, ¿no? Y tenía algo que tiene que ver con lo que estamos diciendo y que me ha inspirado mucho en la parte última, y es la idea de tener experiencias completas, que tengamos conciencia de ellas y que sean significativas, ¿no? Y que muchas veces, cuando tenemos experiencias artísticas que son reproductivas, lo que sucede es que pasamos por ellas, y punto, pero no pasan ellas por nosotros, ¿no? Entonces, en todas estas experiencias vemos que es imposible que no hayan recogido nada los niños y las niñas, los profesionales que trabajan, las familias en el caso de Trabenco cuando participan. O sea, me refiero que eso es importante, que la experiencia, como John Dewey decía, sea completa, ¿no? Y eso es lo que yo creo que debe de introducir la educación artística cinematográfica en la escuela. Que cada vez dudo más que tenga que ser en el tiempo de la escuela, porque cuando hablas con docentes,
cada vez se hace más compleja, ¿no? Marisa, que tiene mucha experiencia en esto, lo desarrolla de forma muy fácil, pero cada vez que esto se lo propones a otros docentes, lo ven con una complejidad grandísima. Y eso me da, en cierto modo, poca esperanza. Pero que yo lanzo también esa hipótesis de pesimismo para ver qué dicen también mis compañeros y compañeras, pero sí que me parece que a lo mejor esta idea de que no sea evaluable, que eso no lo hemos hablado, pero esto no puede ser evaluable en el sentido de poner notas, o sea, evaluable sí, de darle valor y ver lo que hemos hecho, ¿no? En ese sentido sí es evaluable, pero no de poner notas. Entonces, eso también hace que se haga subversivo dentro de la escuela y que para mí creo que en ese sentido pesimista sea complicado de que suceda. Pero con estos proyectos yo creo que empujarán un poco, por lo menos. Sí, sí, sí. ¿Alguna idea? Yo hablaría aquí también de, claro, de qué entendemos por arte, ¿no? Y en qué parámetros de arte nos movemos. Y yo creo que aquí una cosa que se ve y que desde el comienzo hemos empezado a hablar ha sido de la parte del proceso, ¿no? No solamente es una pieza, la pieza, cómo termine, lo que no termine, sino como también hay en todo ese proceso también está el arte, ¿no? Y como hay creación, yo creo que ahí está la clave, ¿no? La clave es que haya creación y que esté, bueno, esto que decía Nuria, de cuando yo me involucro y de cómo a mí eso me traspasa. Y yo creo que eso es una cosa que cuando tú estás trabajándolo en el aula, pues a mí me parece que a ti también personalmente te traspasa. Yo creo que bueno, nadie parece que cuando ya somos adultas y no hemos trabajado la creatividad pudiéramos serlo y sin embargo, pues bueno, tú puedes, solamente con lo que te va llegando de esos procesos creativos, pues tú terminas entrando también en esa parte creativa. Yo creo que ahí hay mucho y a mí sí me parece un tema, esto ya es, claro, pertenece más al ámbito de lo docente, ¿no? Más que de la parte del cine, pero sí que me preocupa esa parte de la evaluación, ¿no? O sea, es que yo creo que, bueno, pues que sí que esto tiene que estar dentro de la escuela y sí que tiene que ser evaluado, porque si no va a haber una parte de la escuela que no la vamos a poder cambiar. Y yo creo que la escuela está para eso, la escuela está para esos procesos creativos que son los que tienen sentido. El resto, bueno, yo creo que hay que hacer ese cambio del proceso de enseñanza al proceso de aprendizaje y del proceso reproductivo al proceso creativo, ¿no? Ahí está la clave. Y la evaluación es de lo más decisivo, ¿no? Porque parece que es donde te la juegas, parece que tú como docente también es donde tienes que poner, donde tienes que primar ese final, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué es ese proceso de evaluación? Para medir, para catalogar, para poner una calificación, o también es para acompañar, para aprender, para saber dónde estamos cada una y hacia dónde caminar, para motivar, para ajustar, para acomodar a los sentires de cada persona, ¿no? Ahí me parece, de hecho yo diría que es de los aspectos más claves. Aquí estamos hablando de lo más gordo de la educación, ¿no? Em relação àquelas questões que há um bocado formulei para o Alfonso, eu acho que valeria a pena pensar que o trabalho com os jovens, com as crianças em cinema é também uma questão relacional, quer dizer, os alunos vão ter de trabalhar em equipa pela primeira vez com funções muito diferentes e, de certa maneira, com uma autoridade que eles próprios constroem. O diretor tem de dirigir, não é? E, portanto, penso que há aí uma série de aprendizagens sociais que são muito importantes e que o Bergalá também sublinha, não é? Mas que nas nossas práticas que temos envolvidos isso parece-me muito interessante. A outra questão é que realmente no meu ponto de vista, as competências que as crianças e os jovens e nós e os nossos alunos adultos, não é, têm de desenvolver são muito diversificadas. É evidente que eu penso que o produto final é realmente um produto,
uma construção artística, mas no fim há uma quantidade de mediadores para essa produção final. Portanto, um trabalho nas tecnologias, o conhecimento das tecnologias, o conhecimento da luz, uma série de conhecimentos que acabam por ser conhecimentos que se desenvolvem nas diversas práticas, nas diversas disciplinas. Sei lá, as questões da luz são trabalhadas em algumas disciplinas, a escrita do guião, por que não integrar no ensino da língua a escrita do guião, como se ensina a literatura, ou como se ensina uma peça de teatro, ou como se ensina um manifesto, não é? Portanto, as diversas escritas podem ser também as escritas para o audiovisual e, portanto, eu acho que há efetivamente muitas competências que são necessárias para o desenvolvimento do cinema na escola, e essas competências são muitas vezes transdisciplinares, mas também disciplinares, não é? E, portanto, até que ponto é que só o foco na questão da educação artística é, de certa maneira, limitador. Era a questão que eu gostava de pôr ao Afonso e aos colegas que apresentaram. Eu lamento não ter podido estar continuamente, porque aqui eu estou a utilizar o Wi-Fi, estava sempre a cair, consegui acompanhar pelo Facebook, mas por aqui tive bastante tempo fora porque não conseguia entrar novamente en línea. Bien, la propuesta que hace José va ligada a lo que un poco también se ha planteado aquí, es decir, que hace falta un trabajo muy multidisciplinar. Muchas disciplinas están trabajando en el proyecto y a lo mejor los docentes no tienen toda esa visión de todas las especialidades que hacen falta para trabajar en el cine, con lo cual se queda el estudio del cine desde fuera. Entonces yo lo planteo igual, es decir, realmente se llega o se quiere hacer ese famoso cine de creación con un cine abierto, libre, de barricadas, de resistencia, con una realidad que hay ahora. Es decir, no todos los docentes, bueno, en nuestro campo estamos un poco, llamémosle que le hemos dado más vueltas a este trabajo, pero no todos los docentes están, ¿no? Es decir, ¿qué parte de docentes están mentalizados para incluir esta enseñanza artística y la enseñanza del cine? Pregunto al resto. Venga, Nuria, suéltate, porque la pregunta es también ¿qué tipo de cine veis? ¿Qué tipo de cine veis en vuestros talleres, ¿no? Claro, bueno, son muchas cuestiones que han salido muy interesantes. Claro, los docentes, o sea, yo creo que son dos cuestiones. Uno, primero, lo necesario, fundamental para como atreverse al arte, ¿no? Como también pues dice Bergalá, pues es estar abierto y darse la posibilidad de generar un espacio pues para la incertidumbre, para no saber, ¿no? Para el aprender con los chicos. Entonces, el primer paso es que sean docentes que se puedan dar ese espacio, ¿no? De apertura. Entonces, eso no tiene que ver con sus conocimientos, su formación, nada previo, tiene que ver con la actitud, y eso lo sabemos todo. Entonces, los buenos, ¿no? Increíbles pues docentes, ¿no? Entre los cuales pues muchos hay aquí presentes, pues es el primer paso, ¿no? Para ser pues, un buen docente. Y entonces todos esos docentes pues pueden transmitir el arte porque se pueden estar arriesgando, ¿no? Y atreviendo con sus alumnos. Segundo espacio fundamental, pues la formación, ¿no? Lo que planteaba Jesús, pues como especialista, ¿no? En formación de futuros docentes, nosotros trabajamos muchísimo en la formación pues, de los maestros profesores con los que trabajamos, y es algo fundamental, ¿no? Poderles dar herramientas, ya no tanto, como decíais, ¿no? Lo tecnológico, sino herramientas de sensibilidad, ¿no? Y de poder conectar, ¿no? Con la observación, poder disfrutar, ¿no? Viendo cine, poder ir adquiriendo, ¿no? Cuando vemos pues, las palabras, ¿no? Y las maneras de hablar de cine y de hacer cine, o sea que eso es un aprendizaje. Pero el primer paso es la apertura, ¿no? Y la otra tan necesaria, la formación, y que es catastrófico, ¿no? La falta de formación y de muchas, ¿no? Situaciones, comunidades, cómo se va reduciendo, ¿no? La formación al profesorado. Pues el primero que se reduce, ¿no? Cuando pues siempre es la educación, pues la formación para el profesorado. Y entonces eso es algo como, ¿no? Muy esencial, pero para nosotros es muy importante. Claro, tenemos la suerte, ¿no? Después de desarrollar algunos talleres acompañados por cineastas, etcétera, ¿no? Y es, claro, un aprendizaje muy profundizado, pero lo fundamental, ¿no? Para los docentes es poder conectar con el cine, ir adquiriendo, ¿no? Pues un vínculo y unas herramientas a partir, ¿no? De ver y
y hacer cine. Entonces son como, claro, niveles diferentes, porque como decía José, claro, no creo que nos plantearse si es solo arte o no es solo arte, es que el arte precisamente es lo que nos da una posibilidad, ¿no?, increíble de lo interdisciplinar, ¿no?, de lo diversificado como aprendizajes y para los chicos, chicas, ¿no?, lo que decías, de cada alumno puede encontrar sus lugares, ¿no? Nosotros trabajamos siempre en los procesos colectivos y todas las chicas, ¿no?, chicos, hacen de todo, ¿no? Pasan por todos los cargos y el guión se hace entre todos, ¿no? El roteiro se escribe, pues se crea, ¿no?, entre todos. Y eso también fuerza, ¿no? El que cree que no quiere dirigir porque, ¿no?, aparentemente sería más script, pues descubra que puede dirigir, ¿no? Y quien nunca se había planteado el sonido, cuando se ponen los cascos, pues es otra realidad que se abre y descubre una sensibilidad increíble, ¿no? Que es algo que falta mucho en la escuela también, que los chicos puedan conectar, ¿no?, con sus capacidades y desarrollarlas. Y en ese sentido creo que también enlaza con la cuestión de la evaluación, que como apuntaba Marisa, ¿no?, es fundamental. Nosotros al principio siempre decíamos, no, evaluación, no queremos no saber nada y como esto queda fuera, ¿no? Pero después entendimos, pues gracias a las maestras y las profesoras, pues que era fundamental, pero era fundamental replantearse qué es la evaluación y que la evaluación tenga que ver precisamente con esa toma de conciencia de los alumnos de su proceso de aprendizaje y que la evaluación es como, ¿no?, cuando está bien planteada, pues es la máxima expresión de la conciencia de la alumna, ¿no?, de su recorrido, ¿no?, y de todo lo que ha desarrollado. Entonces es algo realmente pero claro, es un trabajo increíble cuando se hace bien, ¿no?, por parte de los docentes, llegar a ese grado, ¿no?, de atención, ¿no?, y trabajarlo con los alumnos, o sea, ¿no?, la autoevaluación pero reflexiva, no una rúbrica que completan los alumnos así, sino estarlo pensando todo el año. Bueno, podríamos invitar como unas docentes, ¿no? Fanny Figueras, nosotros con ella pues hemos aprendido infinito, ¿no?, que es impresionante. Y también, ¿no?, en relación a lo que decías, el cine que vemos, pues como decíamos, claro, podríamos, ¿no?, meterlo en esto que llamamos como el cine de autor, ¿no?, pues internacional, y también piezas más experimentales y de los orígenes, ¿no?, y pues grandes referentes, ¿no?, de cineastas pues que amamos muchísimo y que son muy desconocidos por los chicos, pero también por los maestros y profesores y por la mayor parte pues de la gente, pues no hay acceso. Entonces, lo que es, claro, muy fuerte es que siempre la primera reacción de todos pues es como de extrañeza y muchos prejuicios, ¿no?, desde que todos sabemos el cine blanco y negro o la lentitud o esto es raro, es diferente, qué extraño. Y después, ¿no?, el siguiente paso, si uno le genera el buen espacio, es pues descubrir que es que ese cine nos habla de una manera que nunca nos había hablado el cine, que ahí es la revelación. Eso sobre todo en los chicos, ¿no?, mayores, la conciencia de cómo yo no sabía que esto existía y que iba a encontrar un cine que me está hablando a mí, ¿no?, en sus planos, incluso en sus historias, ¿no?, en las cuestiones que trata, es que es un cine que me habla, ¿no?, y que también es después el cine que uno puede hacer, ¿no?, o que proponemos que puedan hacer. Pero esta cuestión, ¿no?, del acceso cultural. Es muy curioso lo que dices, porque incluso estamos hablando pues de niños, ¿no?, más de infancia, lo juvenil, medias, ¿no? Pero cuando llegan a la universidad, que me encuentro con mis alumnos en la universidad, es exactamente igual. Es decir, que se supone que tienen una cierta vocación para ver otro tipo de cine, pero es que no han visto ni quieren ver otro tipo de cine. El poder de la industria, del comercio, del cine palomitas, es un poder enorme, porque además, plano largo, eso dura mucho, bueno, esas cosas que ya sabemos, pero te llama mucho la atención. Entonces dices, si ya nosotros lo tenemos complicado, bueno, complicado en una carrera como puede ser comunicación audiovisual, cine, etcétera, etcétera, yo me imagino, mirando para atrás, bueno, ahora comparto mucho con Marisa, con Mariano, con Jesús, que él sigue luchando, Jesús sigue luchando y Marisa por esto, pero te das cuenta que es muy complicado, siempre que coges a burbujas de alumnos, ¿no? Burbujas de alumnos, porque la mayoría, cuando llegan a la universidad, no tienen ni idea, pero es que no tienen una actitud abierta, rupturista, ¿no? Pero los niños y jóvenes es mucho más abierta que después los universitarios y que muchos adultos, ¿no? Entonces Claro, también por eso es el momento irrenunciable, ¿no?, es el momento. de conocer el arte y el cine, ¿no?, la escuela y el instituto. Y que te sientes, claro, como de repente un lugar en el mundo diferente, ¿no? Bueno, todos que hemos sido tocados, ¿no?, por el arte también, como dice Vergara, pues claro, es poder ser tocada, ¿no?, por eso. O Eu achei muito colateiro, interessante.
O Sérgio Claveiro levantou a mão, acho que quer depois fazer uma intervenção só para dizer que se quiserem, depois eu passo-lhe o som. No hemos entendido lo que... Yo por lo menos. Peço desculpa. Então o Sérgio Claveiro diz que gostava de dizer alguma coisa, para que, portanto, se quiserem eu passo, ou então deixo falar o José, portanto o Alfonso que decida. Sí. José habla. José. Sim, eu gostei muito da apresentação dos vídeos durante o período deste confinamento, e há ali ideias interessantes que poderão ser desenvolvidas, nomeadamente aquelas questões relacionadas com os jovens que estão em casa e que podem, no fim, fazer uma construção coletiva a partir do seu próprio vivido, não é? Acho que isto tem potencialidades incríveis. Parabéns, Núria, por essa ideia. Em relação à avaliação, eu com os meus alunos normalmente costumo distribuir no princípio os critérios que são definidos por algumas instituições, nomeadamente, por exemplo, a Associação Americana de Antropologia Visual, porque eu trabalho na área de antropologia e cinema e do filme etnográfico, e distribuir esses critérios, que é para os alunos saberem quais são as metas, não é? Quais são alguns limites, algumas referências acerca daquilo que se escreve sobre a avaliação das produções audiovisuais etnográficas, não é? E isso penso que constitui uma orientação para eles, portanto começa a haver alguma ideia de transgredir essa norma e de ir mais à frente, de explorar as fendas dessas normas, mas ao mesmo tempo criar algumas coisas que são de certa maneira consideradas já como adquiridas dentro, se quisermos, da prática da antropologia visual, neste caso. Há outra questão que me pareceu interessante, é a grande confusão que há muitas vezes entre cinema e comunicação, que o Jesus aborda, não é? Portanto, porque mesmo na discussão dos filmes que foram rodados no Brasil e que abordam as questões relacionadas com o momento político, há uma quantidade de jornalistas que fazem comentários absolutamente idiotas acerca do cinema, não é? Porque o confundem com comunicação, com jornalismo, não é? E penso que essa questão é uma questão que nós podemos trabalhar com os jovens ou com as crianças desde o início, não é? Portanto, cinema não é o telejornal, não é reportagem, não é? E, portanto, penso que são algumas questões que foram levantadas que me parecem extremamente interessantes neste debate, e valeria a pena continuarmos a trabalhar sobre elas. Sí, Celeste comenta aquí que, bueno, que las condiciones estas diversas, y le contesta Núria que sí, que tenemos que continuar. Hay que seguir con coraje, hay que seguir adelante, y no tenemos que pensar, bueno, hay que tener cuidado y prudencia, ¿no? Pero hay que seguir adelante, y con estos trabajos los que ha presentado Núria y los que estamos haciendo, ¿no? Queremos hacer con los alumnos, ¿no? Con Celeste partilhamos un proyecto Erasmus, bueno, que era un convenio región entre Burdils y Agrupamiento de Moita, de donde ella es profesora. Sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, yo me gustaría abrir un espacio de esperanza, como he sido el pesimista y luego no habéis seguido, abrir un espacio de esperanza en un sentido. Fíjate, cuando ha dicho, yo sé que el cine tenía muchas competencias, me he acordado realmente de las competencias. Cuando desarrollamos un proyecto cinematográfico sí que aparecen casi todas las competencias básicas que plantea la educación como elemento básico de evaluación, que esa podría ser un lugar por el que tirar. Y digo de esperanza porque cuando yo doy clase a docentes o alumnos y alumnas que van a ser docentes, muchos se emocionan por la capacidad que tiene el cine de ser una herramienta que introduce todas las competencias, que cuesta muchas veces hacer proyectos donde introduzcan todas las competencias, es muy difícil, ¿no? Y cómo los aprendizajes más o menos que piden,
a nivel de currículum muchas veces están en la creación de un proyecto cinematográfico. Pero aparte de eso, y esto es algo sí que es un dato, es que cada vez hay más TFGs en la universidad que tienen que ver con cine y educación. Porque la asignatura, como no se introduce desde el inicio de los grados de infantil y primaria, pues supongo que en el principio, claro, nadie pensaba en ese tema, pero a partir de aparecer la asignatura de comunicación audiovisual y educación, muchos de los TFGs que me llegan a mí, que claro, la mayoría no puede recoger todos, pero muchos son con este tema, incluso de cines concretos o el tema de las series, ¿no? Que es un poco el paso del cine a la televisión, ¿no? Esos temas están apareciendo y tienen que ver con, bueno, esos alumnos como motivados en sí mismos, pero que yo creo que dentro de poco, para este espacio del optimismo, serán legión. Eres guerrero. Bueno, no sé si me permitís un momento. Sí, Bueno, sí, me sí. presento brevemente. Soy docente de un instituto desde hace muchos años y desarrollo un proyecto de alfabetización cinematográfica que se llama Toulouse Films desde hace 14, 15 años ya. Y bueno, también soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, y un poco enlazando con lo que decía Jesús, que comparto totalmente, pues hay un interés creciente entre el alumnado precisamente por estas vías de investigación y de trabajo. Como yo soy profesor especialista en esa materia, pues me llega mucho alumnado muy interesado en desarrollar este tipo de proyectos, tanto en el máster de profesorado como en los grados. Y bueno, un poco intentando resumir todo lo que se ha dicho, comparto prácticamente todo lo que se ha dicho desde la docencia, ¿no? Pero sí que incidir o añadir quizás, ¿no?, que desde mi experiencia debemos normalizar completamente esto que se denomina la innovación o otras maneras de trabajar. Yo creo que hay que normalizarlo. Yo creo que precisamente lo extraño y lo excepcional es lo que se suele hacer habitualmente, ¿no?, de seguir con esta forma de enseñanza tan del siglo, no sé sabría decir ni de qué siglo, ¿no?, porque es difícil de temporalizar, ¿no?, esta manera de trabajo, ¿no? Y hay que normalizar esta otra manera de trabajo, un trabajo que, como ha dicho Nuria también, hay que evaluarlo, por supuestísimo, hay que evaluarlo, pero son otras maneras de evaluación. Como bien ha dicho, pues una evaluación de acompañamiento, una evaluación en la que ellos mismos no van aprendiendo con el ensayo-error, con el trabajo bien hecho, con el trabajo a veces problemático y que tienen que ir analizando, y también un poco con el trabajo que ellos mismos después, con el producto final, si lo hay, o si es acertado, más acertado o fallido, pues ellos mismos también puedan reflexionar. Luego, ya digo que son muchas cosas, pero voy a intentar sintetizar. Por supuesto que está integrado curricularmente. Jesús creo que lo ha detallado un poco, ¿no?, así por encima, ¿no?, todas esas materias, tanto en infantil como primaria como secundaria. Y desde mi punto de vista hay que tratarlo como un lenguaje, tal y como recoge la legislación educativa en España, además, que incide en que en todas las materias debe trabajarse la expresión oral, escrita y audiovisual, visual, audiovisual. Yo creo que engloba ahí el lenguaje visual, el lenguaje cinematográfico, y que hay que trabajarlo transversalmente, además, en todas las materias, aunque en materias específicas como las que yo trabajo como profesor de artes, de educación plástica, visual y audiovisual, pues se trabajan de manera específica, igual que en lengua castellana o en lengua galega o en otras lenguas, pues se trabajan las cuestiones lingüísticas, ¿no?, precisamente para que sirvan de base y refuerzo para ese trabajo. Y yo entiendo los procesos artísticos como procesos de creación y procesos de adquisición de conocimiento, y que por lo tanto deben adquirir los docentes igualmente, ¿no?, y que tienen que adquirirlos como un proceso de trabajo que a partir de una propuesta y un proceso de investigación, de documentación, el propio alumno va aprendiendo, ¿no?, con unas premisas iniciales, y que va desarrollando todo su conocimiento, y que además puede trabajarse individualmente o en equipo. Y el cine, claro, como conocéis perfectamente, pues tiene unas posibilidades enormes. Pero yo sí que creo que hay que normalizarlo dentro del aula. Yo lo imparto como parte del contenido de la materia, y como no puede ser de otra manera, lo trabajan pues de estas formas, ¿no? Y comparto con Nuria mucho de la filosofía del proyecto y de la manera de abordar el cine, y con Alain Bergalá cuando lo descubrí, ¿no?, y que veía muchas similitudes y que me ayudó a profundizar mucho más en aspectos muy diversos. Y yo creo que hay que abordarlo sin miedo de esta forma, y que efectivamente lo que falta es sobre todo formación de profesorado, ¿no?, y una formación en metodologías, porque realmente lo que yo he observado como formador de profesores también es que lo que no hay son herramientas mentales
sobre lo que es un proceso creativo, el abismo que les supone tener que crear algo de la nada, porque no están habituados. Entonces, claro, hay que romper todas esas dinámicas desde el inicio. Las mismas dinámicas que hay que romper con el alumnado, aunque sea así de triste, pues nos pasa lo mismo con los adultos. Entonces, claro, romper las dinámicas del profesorado y trabajar en equipo multidisciplinarmente es complicadísimo por esta razón, ¿no? Y bueno, no me voy a extender más, pero bueno, sería un poco estas ideas, ¿no? de integrarlo con normalidad. Yo desde mi punto de vista hay que integrarlo con normalidad y desde luego no ir, como a veces no puede parecer, ¿no? Como profesores innovadores, sino decir, no, yo no tengo nada de innovador, yo simplemente hago lo que creo que debo hacer dentro de mi profesión y dentro de mi labor docente, ¿no? y nada novedoso, ¿no? En todo caso, quizás los demás deban reflexionar sobre cómo abordan su trabajo, ¿no? Y no al revés, ¿no? Yo creo que hay que darle este viso de normalidad. Muchas gracias, Sergio. Creo que todos los de aquí estamos en la onda. Creo que estamos en esa línea. Yo en el ámbito universitario me enfrento todos los años con lo que tú estás contando. Entonces intento darle una normalidad y los alumnos me preguntan al final qué nota tengo. Digo, da igual, te voy a cocinar la nota, te la voy a cocinar. Eso lo digo y se quedan así. Digo, depende cómo acabes, ¿no? O cómo tú quieras que acabar, ¿no? Pero va en esa línea que yo creo que hay que interiorizar y normalizar. Se supone que en universidad, pero creo que es complicado más en enseñanzas medias, pero por una mentalidad de todo el mundo, no digo docentes, alumnado, cómo estamos construyendo el cine y el audiovisual que está hablando Jesús antes, en esa diferenciación del audiovisual y el cine, que también es una cuestión a debatir, ¿no? Si estamos hablando de cine o estamos hablando de audiovisual, que sería otro debate aparte, ¿no? Hablando de este tipo de planteamientos, ¿no? Bueno, Marisa, me dice Marisa que se tiene que desconectar, se tiene que ir, bueno, tiene que irse a otro espacio y bueno, que ya le he dicho que le saludo, que le disculpo de su parte y que de una forma u otra que también que nos saluda a todos. Que muchas gracias. José, tú dices también, ¿cómo vamos de ritmo? Acho que está bom, nós temos mais tempo, não temos necessariamente de ir embora já. Portanto, se quisermos continuar a conversar sobre as muitas questões que vocês levantaram, acho que é bom, mas quando estivermos cansados podemos... a sessão é do Afonso, não é tua? E, portanto, quando quiseres, cortas. Vaya responsabilidad que me das. No, bueno. Claro, mas a responsabilidade é toda tua. E porque está a correr muito bem, acho que é uma responsabilidade acrescida, não é? No, podemos seguir hablando porque es un tema que las experiencias que estamos teniendo van ligadas precisamente a las propuestas, ¿no? Yo pregunto mucho de cómo, una pregunta, o la hago a los compañeros y lo hago a quien quiera también intervenir, es cómo cambiar la forma de mirar de la forma de mirar de los medios de comunicación para con el cine y para con un cine que sea distinto, ¿no? A mí me cuesta mucho en la experiencia que estoy teniendo con los propios alumnos, cuando les estoy diciendo que hagan cortos, etcétera. Están repitiendo esquemas. Esa forma que decía Mariano de desaprender, porque evidentemente también nosotros tenemos que desaprender, ¿cómo se puede conseguir? ¿Cómo lo podríamos hacer? Sí, bueno, yo sé que sí, lo estamos contando desde pequeños, desde trabajo continuo, de seguir en la lucha, etcétera. Pero dadme una fórmula, dadme una receta que estaba... Mariano podría explicar un poco el proceso de las familias en Trabenco, claro. Que es interesante, que es un proceso de desaprender, ¿no? Claro, yo creo que al final, o sea, no hay... Es complicado decir, lo vamos a hacer así. Yo creo que es un proceso en el cual, al final, para desaprender tenemos que estar todos a una. Es decir, tiene que haber un germen en algún sitio donde nos cree la inquietud y darnos otras referencias, y a partir de otras referencias ir
sabiendo que hay otras cosas y desaprender lo que nos ha venido y cuestionarnos otras cosas. ¿Qué ocurre? Que yo creo que hay que posibilitar encuentros entre familias, maestros y maestras y chicos y chicas. ¿Por qué? Porque al final, compartiendo esos momentos entre todos, es donde nos podemos nutrir de otras referencias y nos podemos cuestionar cosas. ¿Para qué? Para hacer ese desaprendizaje, ¿no? Es decir, es desaprender para dejar hueco a cosas nuevas que no conocemos, ¿no? No, yo creo que tiene que ser o sea, como multidisciplinar, ¿no? Que tienen que entrar todos los elementos ahí. ¿Por qué? Porque las familias al final tenemos una rutina en casa, ¿no? Y una rutina aprendida, que hay que desaprenderla también y ver el cine de otra manera. Pero eso, donde se tiene que posibilitar también es en un sitio común, como puede ser la escuela, pero dando entrada a las familias y estableciendo momentos de debate y de compartir. Eso ayuda mucho, es decir, porque yo puedo hacer un trabajo como docente o no, vosotros en la universidad o en la escuela podemos hacer un trabajo como docente de ofrecer otras cosas, ¿no? Pero donde hay que continuar ese trabajo también es que todo ese trabajo bueno que se hace en los momentos de escuela, que eso continúe en el tiempo de la familia, en el tiempo de casa, que también es mucho. Para que eso sea posible, al final hay que hacer partícipes a las familias de ese cuestionamiento, ¿no? De hacer ese desaprendizaje. O, más que nada porque si hay otras referencias, entonces es cuando tú ya paras, ¿no? y haces ese trabajo de ver otras cosas y de verlas de otra manera también, ¿no? Que hay muchas maneras también de ver cine, ¿no? Dar esas posibilidades de compartirlas, de compartirlo. Yo creo que lo más importante, lo que yo creo que en Trabenco ha servido mucho, ha sido posibilitar eso, posibilitar que las familias lo primero estén compartiendo los talleres sin tener ni idea en principio de nada de cine, ¿no? Y hacer sesiones, por ejemplo, de cine en familia, ¿no? Que es después del horario lectivo invitar a las familias a ver una película diferente, una película pues que no, pues que a lo mejor la mayoría de la gente ni siquiera conoce al autor o a la autora y tal, ¿no? Entonces, posibilitar eso, ¿no? A pergunta do Alfonso é muito, muito interessante, mas penso que não há receitas, não é? Eu acho que uma das questões interessantes nestes projetos é de ver como é que cada um se reinventa neste processo de trabalho, de trabalhar o cinema com os grupos etários com que trabalha, não é? Seria interessante aproximar essas experiências e penso que estes encontros e estes debates servem um bocado para isso, não é? Como é que cada pessoa se reencontra, se reinventa neste processo, não é? Portanto, acho que uma fase posterior da conversa, acho que provavelmente numa próxima sessão poderia ser mesmo isso, como é que cada um trabalha com os grupos com quem desenvolve estes projetos, ¿no? Es una muy buena idea, porque llamémosle que podemos compartir, porque lo que está entrando precisamente en el chat es que casi todos estamos pensando lo mismo. Estamos pensando cómo hacerlo, ¿no? Cómo trabajar, ¿no? Y bueno, yo creo que se pueden perfectamente compartir estas experiencias. Están hablando Portugal, Brasil y España, ¿no? Yo encantado de poder ir, porque el contexto cultural también es importante. Es decir, que España estamos en una situación, Portugal otra, Brasil otra, y no es ni mejor ni peor, es distinta situación, ¿no? Con lo cual, a mí me interesa mucho qué ven los niños brasileños, ¿no? O que ven los niños portugueses o que ven los niños españoles, ¿no? A mí me interesa mucho, ¿no? O Mariano e Marisa trabalham com grupos etários muito semelhantes à Maria Alice Rocha, que é um trabalho com crianças muito pequenas, não é? Portanto, a Maria Alice Rocha é a professora dos
Acho que ela está presente e pode falar sobre isso, não é? Mas, por exemplo, há grupos que trabalham com populações indígenas, não é? Que começam a ter muito interesse em trabalhar com indígenas e quilombolas, não é? Que têm muito interesse em utilizar este meio como uma forma de marcarem presença, no fim de lutarem pelas suas causas, não é? E, portanto, o cinema aí começa a adquirir outras formas que me parecem interessantes, não é? Os nossos alunos são muito mais formatados, não é? Do meu ponto de vista, os alunos que chegam às pós-graduações e isso chegam muito mais formatados, e penso que uma das questões que, pelo menos com que me debati continuamente, era esse, como é que podemos desformatar isto, não é? Como é que podemos sair de um modelo de televisão para o cinema? Como é que podemos sair de, sei lá, inclusive de coisas muito pequenas, por exemplo, a apresentação, a sua apresentação no início da aula, substituí-la por uma apresentação visual ou audiovisual, não é? Portanto, são pequeninas estratégias que, na minha perspectiva, poderão começar a criar alguma desformatação do processo tradicional que nós estamos habituados a usar nas aulas, no ensino, sobretudo com aquelas pessoas que vêm formatadas já dos cursos de comunicação, por exemplo, e que vão para os cursos artísticos e sentem um bocado e não querem mudar o seu sistema de trabalho, não é? E não é exatamente a mesma coisa trabalhar numa faculdade de comunicação e trabalhar numa faculdade de artes, não é? De artes visuais, não é? Podemos, a lo mejor, hacer varias recetas. Ou trocar experiências. Claro, como se cambian las experiencias de receta de comida. E ver quais são os resultados dessas experiências, não é só as experiências, é porque se a gente faz as experiências e depois os resultados são pífios, não é? Portanto, é uma grande chatice, não é? Sí, sí, sí. ¿Alguna cuestión? Bueno, en relación a esto que planteaba José, del tema de cómo cristalizamos, ¿no?, de alguna manera las experiencias para que sirvan a otros, ¿no?, o tengamos un marco común, yo creo que es muy importante un tema central, y es que ver el audiovisual, y ahora me pongo la palabra para provocar un poco, como una herramienta de expresión. ¿Por qué? Porque cuando se puso de moda lo de las inteligencias múltiples, por ejemplo, ¿no?, que la educación se puso de moda las inteligencias múltiples, en los proyectos de alfabetización audiovisual se introducía esto, pero casi era más interesante introducir las sensibilidades múltiples. Y entonces, cuando Mariano antes ha nombrado, que me ha gustado mucho, lo del lenguaje de patrones, utilizar patrones, ¿no?, concretos en los que cada persona y cada colectivo pueda introducir su sensibilidad. A mí me parece que esos patrones los podríamos construir entre todos. El plano Lumière podría ser uno, ¿no? El uso del stop motion, como ellos planteaban, podría ser otro. Entonces, desde ese punto de partida, que puede ser el lenguaje de patrones, ¿no?, que viene de Christopher Alexander, que es un arquitecto que lo que definía es una casa buena tiene que tener una serie de patrones, ¿no? Por ejemplo, el patrón ventana, que nos permite ver lo que hay fuera sin que tengamos problemas con el tiempo de la lluvia o con el calor, ¿no? O una ciudad, un patrón podría ser que tengas a menos de 2 minutos un lugar con agua para bañarte. Eso es un patrón de una buena ciudad. Pues a lo mejor podríamos intentar construir nuestro lenguaje de patrones, pero de la educación cinematográfica, por así decirlo. Y que no sea una receta, ¿no?, como decían los trabenqueros, que no sea una receta, sino que sean propuestas abiertas, pero que yo creo que se pueden hacer. Es más, en estas dos propuestas ya hay un montón de patrones que se pueden recoger para dar experiencias emancipatorias a otros colectivos. Yo, en relación, ¿no?, a la cuestión esta de los como otros referentes, tal vez plantearía como tres líneas, ¿no?, que también complementa pues lo que decía Jesús. Una,
nosotros no pensamos tanto como en oposición, ¿no?, a pues el cine que ya ven o al que pueden acceder, sino la apertura, ¿no?, a descubrir otro cine. Entonces ahí es fundamental pues qué vemos, ¿no?, y cómo lo vemos, que vemos pues la selección de fragmentos, ¿no?, de películas pues de cineastas que seremos significativos, pero fragmentos que les puedan, ¿no?, realmente implicar, ¿no?, emocionalmente, sensiblemente, ¿no?, y cómo lo seleccionamos, cómo seleccionamos las películas que vemos en integralidad, ¿no?, en sala o en festivales o en plataforma de video on demand, etc. O sea, la selección es como algo fundamental. Después es cómo lo vemos, ¿no? Entonces generar espacio y tiempo para ver de otra manera, que eso está muy relacionado con todo lo que hablábamos, ¿no?, que es una cosa, ¿no?, tremenda, que muchas veces en la escuela no hay tiempo. O sea, no hay tiempo para tener franjas largas, no hay tiempo para comentar, no hay tiempo para desarrollar proyectos, no hay tiempo para salir fuera, no hay tiempo para entrar. O sea, es como, pero si no hay tiempo en la escuela es un contrasentido, ¿no? Pero es así de trágico, ¿no? Y todos lo sabéis. Entonces, darse el tiempo para comentar y para hablar de las películas, ¿no?, y darse unos modos de diálogo, de escucha, ¿no?, cosas fundamentales pues para la educación y para la vida, ¿no?, y que un proyecto cinematográfico nos puede como obligar, ¿no?, a generar, ¿no? En nuestro caso, claro, es la fricción enorme entre el proyecto, ¿no?, y la estructura pues horaria de los centros, pues hace que esta fricción es buenísima porque se genera otro tiempo, ¿no?, y es extraordinario. Entonces, el qué vemos, cómo lo vemos, y después está lo que es fundamental pues en la educación, que es el contagio, ¿no?, el contagio y la transmisión pues de los docentes, cineastas, adultos que acompañan, ¿no?, cualquier proceso de transmisión, de cómo se contagia una manera de ver y de amar y de admirar, ¿no?, el cine. Entonces, claro, eso es algo, bueno, en realidad es muy tangible, ¿no?, pero tiene que ver con como las capacidades y la capacidad de amar, ¿no?, también de los profesores o de aquellos que acompañamos los procesos, ¿no?, de estar amando el arte y que eso pueda llegar a los chicos. Que, claro, si uno tiene la suerte en su vida pues de encontrarse con maestros, profesores que aman pues la disciplina que sea, pues eso va a llegar, ¿no? Si no tienes esa suerte, pues claro, eso es muy difícil. Después está claro, si la tienes en casa esa suerte, pues ya tienes unas posibilidades, pero uno de los chicos que es como más necesario poderse ocupar, ¿no?, son los que no van a tener esa posibilidad en casa, ¿no?, de encontrar también ese amor pues por una disciplina, ¿no? Entonces, creo que todo eso, ¿no?, es lo que nos permite como vincularnos, ¿no?, con otros referentes, ¿no?, y conocerlos y amarlos y poder hacer cine, ¿no?, o desear hacer cine o vivir de otras maneras también, ¿no? Creo que es como muy indisociable, ¿no?, qué, cómo y la manera, ¿no?, cómo se generan esos vínculos. Al final es un proceso vinculante, ¿no?, como decía José, las relaciones entre las personas, pero también la relación con el arte que vemos, ¿no?, con las películas. Podemos concluir, no concluir, sino empezar, porque a mí me gustaría, ya he visto trabajos que José está haciendo en Brasil, ¿no? A mí me gustaría también poder compartir esos otros trabajos, ¿no?, y crear esa mistura para crear patrones, crear recetas, lo que queramos definir, ¿no? Y sobre todo, pues, ampliar la forma de trabajo, ¿no? Para mí son proyectos de investigación que yo particularmente creo que estamos todos abiertos precisamente a compartir. La ventaja que tiene que no podamos vernos físicamente es que a lo mejor sí podemos organizar encuentros vía online y compartir otras formas, ¿no? Eu acho a ideia muito interessante de podermos trabalhar conjuntamente isto, e o Afonso poderia reunir esse grupo e ver quem é que poderia estar interessado em criarmos um debate sobre isso, com um debate continuado, e eu iria tentar também entrar em contato com algumas pessoas que no Brasil pudessem também entrar num círculo de conversas sobre isto, e de conversas com pessoas de diversas culturas, sei lá, as pessoas que trabalham com populações indígenas, as pessoas que trabalham nas periferias urbanas, as pessoas que trabalham com crianças muito pequenas, as pessoas que trabalham nos cursos de pós-graduação, e portanto como é que os testemunhos destas experiências poderiam gerar alguns princípios que podiam orientar as práticas, não é? Portanto, sem as meter em formatos muito rígidos, não é? Portanto,
os brasileiros têm uma expressão que eu não lembro agora, que é muito interessante, mas não lembro, depois mando-te essa expressão, não é? Mas é isso, é que tirar depois conclusões que não nos encerrem novamente em receituários muito apertados, muito restritos, não é? Mas que nos deixem âmbito para reinventar o processo de trabalho com as crianças, com os jovens, com os indígenas, por aí fora. Eu nem diria processo de ensino, é muito mais uma ensinagem, não é? Portanto, um processo contínuo de construções, de soluções que muitas vezes podem dar obras muito mais interessantes do que aquelas que nós poderíamos pensar se seguíssemos modelos mais formais, não é? Sí, sí, sí. Podemos después de esta reunión seguir en contacto, bueno, con José ya mantengo el contacto y todos, y elaborar un pequeño trabajo para continuar con esta labor, ¿no? Que en el objetivo inicial era esto, ¿no? Poder seguir compartiendo estas experiencias, ¿no? De escuelas. E até criar um projeto de pesquisa que eventualmente pudesse ser baseado nessas experiências dessas experiências de campo, não é? Muy bien. Gracias, Sergio, por compartir tu proyecto. Que está ahí, lo ha compartido en el chat. Ya le daremos. Perfecto. Bien. Vale. Todos los contactos que... Muy bien. Guardamos todos los contactos y a partir de ahí podemos elaborar ese proyecto de investigación, ¿no? Bien. Bueno, me toca la responsabilidad. ¿Alguna intervención? A responsabilidade de trazeres de trabalhares com o grupo de Espanha. Eu vou tentar entrar aqui com as pessoas que estão aqui em Portugal e com algumas pessoas que no Brasil façam também a ancoragem dessas experiências, não é? Perfecto, muy bien, muy bien. Pode ser assim? Sí, sí, puede ser. Trocamos emails y... Trocamos email, como tenemos los emails más o menos, ya elaboramos ese gran proyecto, ¿verdad, Núria? Para mim foi prazer enorme contactar agora diretamente com a figura da Núria, que eu há muito tempo que sigo as publicações que ela foi fazendo, não é? Inclusive na continuação do trabalho do Bengalá, essa história toda. Fico feliz de saber que se articulou com a Celeste, que é uma pessoa que eu há muito tempo acompanho, portanto, quer na universidade, quer depois aqui nos encontros de cinema. E para mim foi também muito bom voltar a rever o Alfonso e o Jesus, não é? E o Mariano e a Marisa não os conhecia, mas gostei da ideia do trabalho com crianças mais pequenas, não é? Uma experiência que penso que poderá ser partilhada com outras pessoas que trabalham também nesse âmbito, não é? Portanto, penso que os objetivos da mesa eram esses, de começar a criar ligações para que eventualmente alguma coisa pudesse ser trabalhada conjuntamente e chegarmos a alguma coisa que sejam orientações para desenvolver mais sistematicamente este trabalho, ¿no? Esta es la conclusión que he tirado de este proceso. Muchas gracias también por la invitación a formar parte de este inicio de proyecto más grande, y yo creo que bueno, el propio proyecto del encuentro ya en sí es una iniciativa importante, porque conforme estoy viendo y voy entrando y saliendo en la medida que el tiempo me lo permite,
veo que todo el encuentro global es muy interesante. He podido estar esta mañana y la verdad que ha habido unas propuestas muy, muy interesantes. Y bueno, dentro de las diferentes facetas que es la educación y el cine y toda la cuestión relacionada en este caso con las escuelas, me parece que es un gran acierto. Y como hemos dicho antes, y creo que estamos todos en el espíritu, que la situación no nos pueda y nosotros podamos a la situación actual, ¿no? Y que sigamos luchando y con un cine de barricadas y un cine de resistencia y un cine de amor, si queréis. Pero la idea es seguir adelante y este tipo de iniciativas permite que podamos compartir y podamos, pues eso, seguir animándonos para seguir adelante, ¿no? Que es la gran idea. Daniel. E desde já fica o convite para em maio nos encontrarmos aqui presencialmente, não é? Claro, claro, claro. Tenemos Melgaço, tenemos el gaso. Em maio nos encontrarmos aqui presencialmente, ya con un trabajo de casa. Daniel, nos tienes que ahora que cerrarnos tú, porque tú has empezado y ahora tienes que cerrar. Bem, então faço então aqui só o encerramento. Agradecendo a toda a gente que veio, a todos os participantes, também ao Sérgio por vir dar o seu contributo e pronto, ao Alfonso, ao Jesus, que já nos tínhamos encontrado, e às pessoas novas que aparecem. Portanto, da parte da Ao Norte, cá estaremos para todos os desafios que nos quiserem tirar. E da minha parte, agradeço também as ótimas intervenções e uma mesa que me pareceu ser muito interessante.